soy Lilian Hurtado, coordinadora del Sistema Integrado de Gestión. En esta oportunidad vamos a tocar el tema igualdad de oportunidades. Específicamente nos vamos a centrar en el tema de la igualdad salarial. Este tema de la igualdad salarial está basado en una serie de normas internacionales y normas nacionales, es decir, tiene una base legal. Por ejemplo, está centrada en el Convenio 100 de la Organización Internacional de Trabajo, que se refiere a la igualdad de remuneración. También está basada en el Convenio 111 de la Organización Internacional de Trabajo, que toca el tema sobre la discriminación. Algunas normas nacionales en las cuales se basa legalmente es en la Constitución Política del Perú, en la Ley 27270 contra actos de discriminación, en la Ley 28983, ley que vela por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la Ley 30709 y su reglamento que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, así como en resoluciones ministeriales para la evaluación de puestos de trabajo, definición del cuadro de categorías y funciones, entre otras. Nociones preliminares de igualdad y no discriminación. ¿A qué se refiere la OIT específicamente en el convenio número 100? Se refiere a la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esto que es un trabajo de igual valor. Líneas inferiores se ve el artículo 1 del convenio 111 de la OIT. Asimismo, en la Constitución Política del Perú se indica claramente: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquiera de otra índole. Asimismo, en el artículo 26 de la Constitución se hace referencia a que en una relación laboral deben respetarse los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin discriminación, es decir, todos tienen las mismas oportunidades sin ningún tipo de discriminación, al carácter irrenunciable a los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, es decir, una persona no puede renunciar a sus derechos. Asimismo, a la interpretación favorable al trabajador en caso de una duda sobre el sentido de una norma, es decir, ante una situación, la interpretación siempre va a ser favorable hacia el trabajador. Asimismo, en el artículo 1 de la Ley 30709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, está expresado claramente que está prohibida la discriminación remunerativa. ¿A qué se refiere el término discriminación remunerativa? Es una situación que se produce cuando hay una diferencia de salarios basadas en el sexo de una persona y sin criterios objetivos. Es decir, son dos personas que realizan quizás el mismo trabajo y solamente porque una persona tiene el sexo diferente a la otra, tiene una diferencia salarial, se le paga diferente. Eso claramente es una discriminación remunerativa basada en el sexo. Está prohibida la discriminación remunerativa. El empleador tiene la facultad de establecer su política remunerativa. Está prohibida la discriminación por motivos de sexo, sea directa o indirecta. Asimismo, si se alega discriminación, el empleador debe acreditar que los puestos de trabajo no son iguales y o no tienen el mismo valor. Eso lo vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere. Las remuneraciones y o beneficios no pueden incurrir en prácticas de discriminación por motivo de sexo. Cuadro de categorías y funciones. ¿Qué es este cuadro de categorías y funciones? Es un mecanismo con el cual el empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo, considerando criterios objetivos. ¿Qué es un criterio objetivo? Uno puede decir, ¿no? ¿Qué es objetivo? Algo objetivo se basa en hechos, independientemente de las emociones de una persona, de lo que puede sentir una persona. ¿Qué sería algo subjetivo? Lo subjetivo está relacionado a suposiciones, está relacionado con sentimientos, con puntos de vista de una persona. Es decir, no puede decir, ok, yo me baso en que esta persona me cae bien o me cae mal. Ese sería un criterio subjetivo. Tiene que estar basado en criterios objetivos.
Esto en función a que es necesario el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Es decir, hombres y mujeres que ejecutan el mismo trabajo deben ganar lo mismo. Asimismo, personas que ejecutan trabajos diferentes pero que generan el mismo valor también deberían ganar lo mismo. Esto es lo que acabamos de decir hace unos minutos. El principio de igualdad de remuneración por trabajos de iguales valores. Por ejemplo, en esta figura se ve una secretaria y un chofer. Puede ser que los trabajos sean diferentes, pero le generan a la empresa el mismo valor, como un ejemplo, ¿no? Es decir, en este caso, tanto el monto que gana la secretaria como el monto que gana el chofer debería ser el mismo si en esta empresa se determina que le generan el mismo valor. No es el mismo puesto, es el mismo valor. Lo que se analiza es el valor del puesto, no de la persona que lo ocupa. La empresa tiene la obligación de realizar una categoría por puestos de trabajo. El empleador evalúa y agrupa los puestos de trabajo en un cuadro de categorías, aplicando lo que ya dijimos hace unos minutos, criterios objetivos. Criterios basados en la razón, en hechos, no en supuestos ni en sentimientos. Asimismo, puede, por ejemplo, el empleador determinar un criterio, pueden ser las calificaciones o competencias, es decir, la experiencia de la persona que ha adquirido a través del tiempo o quizás su grado de educación, su formación académica, ¿no? Otro criterio objetivo puede ser el esfuerzo. Si el puesto que va a ocupar le genera una demanda física, mental, emocional. Por ejemplo, en este caso se ve, ¿no?, un encargado de operaciones de vuelo. Este, por ejemplo, sería un puesto que requiere una remuneración más alta porque le implica un esfuerzo mental. Otro criterio objetivo son las responsabilidades. Si una persona tiene un puesto que tiene un alto grado de responsabilidad, ya sea en el manejo de personal, en aspectos financieros o contables, o quizás manejando equipos de la empresa, se supone que tiene que tener un mayor grado de remuneración. Por ejemplo, un gerente de finanzas en una empresa. Otro criterio objetivo pueden ser las condiciones en que realiza el trabajo. Puede ser el entorno físico, quizás es un entorno súper complicado, donde hay mucho ruido, temperaturas elevadas, riesgo, o quizás condiciones psicológicas a las que está expuesta, mucha presión, mucho estrés. Por ejemplo, en el caso de un operador en una mina subterránea, o quizás el de una enfermera en un centro psiquiátrico, ¿no? Se supone que son trabajos que están expuestos a muchas situaciones de estrés o a mucha presión. Entonces requieren una mayor retribución económica. En este cuadro se ven los subfactores objetivos que nosotros hemos utilizado como empresa para determinar el salario de cada persona en la empresa. Por ejemplo, en el caso de calificaciones o competencias se ha evaluado la educación, su experiencia, sus habilidades cognitivas, la iniciativa e independencia. En el caso de los esfuerzos se han evaluado los esfuerzos mentales o emocionales, los esfuerzos físicos. En el caso de responsabilidades se ha evaluado el manejo de personal, quizás si es que están relacionados a aspectos financieros o contables, o si es que tienen que ver sobre los activos y equipos de la empresa. Referente a las condiciones de trabajo se han evaluado si las condiciones son desagradables, son incómodas o peligrosas, o quizás tienen riesgo de contraer enfermedades o sufrir accidentes, ¿no? Estos son factores que se han tomado en cuenta para evaluar la calificación de cada persona dentro de la categorización de puestos de trabajo. El cuadro de categorías y funciones, ¿qué incluye? Incluye el puesto de trabajo, características del puesto de trabajo y una jerarquía en base a la valoración y la necesidad de la actividad económica. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. En el reglamento interno de trabajo de la empresa, en el artículo 71, se indica de la igualdad salarial. Está claramente determinado que en la empresa se fomenta un ambiente laboral de respeto e igualdad, contando con una política de igualdad salarial, en la que se expresa claramente que los trabajadores que realizan trabajos similares o con la misma productividad, es decir, con el mismo valor, deben recibir la misma remuneración, independientemente del sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión
o cualquier otra diferencia. En el Reglamento Interno de Trabajo, si ustedes lo toman, pueden ver que está establecida esta estructura de cargos y grados de remuneración. Lo hemos dividido primero en niveles, que es lo que indicábamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en el nivel 1 están los cargos directivos. Está primero el gerente general, luego el gerente de operaciones, luego el coordinador de sistemas de gestión, luego el coordinador de administración y logística, luego el coordinador general de licitaciones, posteriormente el coordinador de contabilidad y finanzas, finalmente el coordinador de calidad y el coordinador de control vehicular. Tienen unos numeritos al costado. Estos numeritos significan el grado de remuneración que tienen. Por ejemplo, el gerente general tiene el mismo grado de remuneración que el gerente de operaciones, tienen un grado de remuneración 1. En este caso, el coordinador del sistema de gestión tiene un grado de remuneración 2. Podríamos ver, por ejemplo, que el coordinador de calidad tiene el mismo grado de remuneración que el coordinador de control vehicular, que tienen un grado 6. Asimismo, podemos ver los otros niveles. En el nivel 2 están los profesionales de línea 1, que serían los jefes de supervisión, los supervisores, asistentes de supervisión, coordinadores de supervisión y especialistas. En el nivel 3 se encuentran los profesionales técnicos. En el grado 1 de este nivel 3, por ejemplo, tenemos a los topógrafos y a los jefes de laboratorio. En el nivel 3, asimismo, de estos profesionales técnicos, en el grado 3 tendríamos a los conductores vehiculares y posteriormente en el grado 4 las secretarias. ¿A qué se refiere todo esto de niveles y estos numeritos que están acá al costado? Que las personas que, por ejemplo, tienen este número 1 en este cargo, tienen el mismo sueldo que estas personas que tienen el número 1 en este cargo. El sueldo que le sigue es de esta persona que tiene este puesto con este numerito que es 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, en el nivel 2, los profesionales de línea 1, en este caso el jefe de supervisión, recibe una remuneración con un grado 1 y un supervisor recibirá un poco menos con un grado número 2. Un asistente de supervisión es un poco menos con un grado número 3. Y en el grado 4 están, por ejemplo, los coordinadores de supervisión que perciben lo mismo que los especialistas. Finalmente, la implementación de este cuadro de categorías no implica la rebaja de la remuneración, es decir, cuando se ha implementado este cuadro de categorías, no puede realizarse una rebaja en la percepción económica de las personas. Justificación de diferencias salariales. ¿Por qué una persona que trabaja y ejecuta el mismo trabajo que otra puede percibir diferentes remuneraciones? Podría estar, por ejemplo, basado en la antigüedad, en el puesto de trabajo. Quizás también en su desempeño. Quizás en la negociación colectiva que hubo al inicio de la prestación de sus servicios. Quizás se ha tomado esta persona en un momento de escasez de mano de obra calificada, quizás por su experiencia laboral, o quizás tiene otro perfil académico, educativo, quizás también puede ser dependiendo del lugar de trabajo. Son diferentes criterios que pueden determinar esta remuneración diferente. Política salarial. Política salarial son los criterios que ha establecido el empleador para gestionar la remuneración de los trabajadores. Cabe resaltar que la política salarial tiene que difundirse de forma obligatoria. La política de la empresa, ¿qué es lo que indica? La política que se ha difundido vía cartas o vía correo electrónico y que figura en la página web de la empresa, indica que nosotros fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, libre de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia, con protección a la mujer y poblaciones vulnerables. Asimismo, detallamos el pleno conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización. Bueno, eso es todo referente a la igualdad de oportunidades, principalmente centrado en el tema de igualdad salarial.